Ya en el corte ya estábamos avanzando con la entrevista. Tenemos aquí en el estudio al doctor Allen Berbera, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, muy buenos días. Omar Janel le saluda con Doris Arroyave. Doctor, a ver, antes de arrancar ya con sus propuestas como candidato, un análisis rápido de lo que está sucediendo. Un desastre por donde se lo quiera ver, un caos por donde se lo quiera ver. Pero la Corte Constitucional destituye a los 7 vocales del Consejo y le dice en su fallo, ¿sabe qué, doctor Román? Asuma temporalmente la judicatura y después del 5 de febrero, después de la consulta, dependiendo de lo que pase los resultados, vemos cómo elegimos ya el definitivo presidente de la judicatura. ¿Cómo ver este caso? Sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Omar, Noris, gracias por este recibimiento. Siempre es un placer estar aquí. Pena que no está Jimmy, pero bueno, está en sus haceres, en sus oficios. Muchísimas gracias a la gente que nos ve. Mire, lo que está ocurriendo es gravísimo. Es gravísimo y parece, usted se acuerda del rey Midas, ¿no? El que tocaba y hacía todo oro. Parece que Guillermo Lasso es el hijo perverso, ¿no? Del rey Midas, y lo que toca destruye. Y ya son 3 veces que va destruyendo este país. Recuerden, año 98, 2000, la ola migratoria más terrible, 1,5 millones de familias destruidas. De ahí, consulta popular 2018, con Lenín Moreno, destruyeron una vez más la institucionalización y ahora con esta tercera consulta. ¿Por qué lo saco a colación? Porque este desastre institucional, este descalabro, no se puede decir otras palabras, a lo que está ocurriendo es culpa exclusiva de Guillermo Lasso y su consulta del 2018. Crean una Corte Constitucional y vamos a un antecedente brevísimo, que es, primero, esta Corte Constitucional, la actual, la que era de lujo, supuestamente, con el respeto de algunas de las personas que están ahí, eficientes por supuesto, ellos se blindan y crean hacen una sentencia en el 2018 que ¿qué dice? Nadie puede revisar la barbaridad del Trujillato, la dictadura del Trujillato, todos los derechos que nos fueron restados en el Trujillato. De ahí, ¿qué dicen? En una segunda sentencia, hacen que se pueda reformar la Constitución a través de reformas parciales o a través de consultas populares, cuando la propia Constitución de forma expresa dice que debe ser por asamblea constituyente. Es decir, la Corte Constitucional se blinda, crea el marco normativo para crear estos desastres institucionales, y la tercera es haber aprobado esta consulta constitucional. La resolución última de destitución, por supuesto que todo el Ecuador quería que se largue estos piratas, esta gente que atropelló simplemente a las instituciones y que se quedó a la fuerza con pistola en mano, gracias al Ministerio de Gobierno. Pero simplemente esta decisión es creada por su propia inseguridad jurídica. Es como que yo le diga, y disculpe el ejemplo así de burdo, como que yo le diga, oiga, lo divorcio, pero deje ver si le pusieron o no los cachos. Cuando decidamos, cuando exista la prueba de ello, ahí recién entra en vigencia esta sentencia. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Si usted revisa numeral 4, 5 y 6 de la sentencia o del auto número 1219 de destitución, dice, oiga, espéreme, deje ver qué pasa en la consulta popular, y dependiendo de lo que pasa en la consulta popular, yo, Corte Constitucional, voy a cometer otra ilegalidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver si es que yo nombro al nuevo vocal del Consejo de la Judicatura. Y la consulta, la pregunta 5 en sus anexos indica que se suspende todas las actividades del Consejo de Participación, concursos, designaciones de autoridades de control, y automáticamente las autoridades se prorrogan por un X tiempo, año y medio, creo que era hasta año y medio. Hasta 2 años. Hasta 2 años por llegar. Pero el tema es que la Corte en su fallo dice, salvo en el Consejo de la Judicatura. O sea, porque en teoría uno dice, bueno, el doctor Román va a quedar prorrogado, pero no va a ser así, porque la Corte ya está advirtiendo o no se que sabe. Pase lo que pase con la consulta popular, va a haber un método para elegir un presidente definitivo. Entonces es... Mire, el grave problema es que una sentencia, y menos una sentencia de Corte Constitucional, no puede crear situaciones condicionales. Es decir, hay que ver qué pasa o hay que ver qué no pasa. Cuando evidentemente hay una prueba más de que la consulta no procede. Porque simplemente si no existiría consulta y la Corte estuviese ejerciendo, en este caso, su labor de sanción perfectamente, destitución, ¿a quién le compete decidir y mantener todo el trámite en este caso, de elección de nuevo vocal? A los consejeros que queden en el Consejo de Participación.
Entonces eso se genera y es gravísimo, porque no pueden jugar con nuestros derechos. No se puede jugar con la Constitución como que si fuese un libro que no sirve y que se puede manejar a conveniencia de Guillermo Lasso. Esto, lo que está sucediendo en el país, es gravísimo y trae unas consecuencias terribles para la institucionalización, porque finalmente afecta a la seguridad jurídica, afecta a la capacidad que tiene cualquier ciudadano de saber cuáles son las reglas, que las reglas tienen que estar claras. No se pueden mover simplemente porque le dé la gana a Guillermo Lasso de que ahora sus títeres que tenía en el Consejo de Participación, como ya no le son consecuentes, a través de la Corte, de su herramienta final, porque ahora hemos observado, y es una vergüenza, insisto, es lamentable, que la Corte Constitucional funciona como herramienta del Ejecutivo, cuando no es su labor. La Corte Constitucional está igual que el presidente Lasso, viven en Júpiter, no están completamente desconectados de la realidad ecuatoriana y sobre todo completamente desconectados del sufrimiento del Ecuador. Volviendo ya a los temas de la campaña como tal, antes de sus propuestas, ¿ustedes ya fueron notificados de la denuncia que se les fue presentada en el contencioso electoral por su vinculación con el correísmo? Sí, disculpa por haber tomado esto indignante, y primero está el país, primero está el Ecuador. Claro. Así es, soy candidato, los que no me conocen, Allen Berbera, casillero número 2 en la papeleta de hombres. No, eso es lo más cómico, no nos han notificado, y mira, como abogado, nos defenderemos siempre bajo los designios de la ley, porque es absurdo, no podemos hablar de chismes, de cotorras, eso yo siempre lo digo en los juicios, ¿no? Si ladra, tiene 4 patas y mueve la cola, no sabemos si es perro o perra, ¿verdad? Pero en derecho no podemos actuar si es que no se siguen los cánones legales. En este caso, cuando nos notifiquen supuestamente de esas disque denuncias, nos defenderemos en derecho, que es lo que toda mi vida he hecho, siempre en estos ataques absurdos. Lo que sí es lamentable es que nuevamente se distraiga la esencia de esta campaña. ¿Por qué? Porque los candidatos tenemos que hablar de cómo solucionar este desastre generado por Guillermo Lasso, y de eso nos está hablando. Doctor, ¿pero ustedes no están siendo impulsados por la maquinaria de la RC en esta campaña? No, claro que no, por supuesto que no. Y eso sí, no tengo, sin reparo lo digo, y ahí escúchenme, sigo siendo abogado de Rafael Correa, y por supuesto que si volviese, voto por él, pero eso no infringe, yo y soy MLCista, o sea que por un criterio jurídico, por un criterio personal, por un criterio ideológico, se me va a afectar de alguna manera mis derechos de participación. Mira, nosotros pasamos un filtro, y esto nadie lo sabe, con esta misma camiseta que estoy hoy, con las mismas líneas que digo de tú sabes que estábamos mejor, que todo el país sabe que estábamos mejor. No habían 4.500 muertos, no habían vacunas, no es proselitismo político, es decir la verdad. ¿Sabe qué fue lo más grave? Que estuvimos en el CNE grabando de forma inhumana 45 candidatos durante 3 días. Nos pagaron millones de dólares y tuvimos 3 test sensores permanentes en el set de grabación, que en ese momento que llevamos nuestros guiones, nos tacharon. Nos dijeron, usted no puede decir esto. Usted, porque había el reglamento, específicamente decía, no se puede usar camisa verde ni camisa blanca. Punto. Hicieron un reglamento, ellos censuraron, o sea, Omar, estábamos ahí, yo di mi discurso, me dijeron, espérese, esto no puede decir. Digo, ¿por qué no puede decir que eso lo haga Rafael Correa? ¿Por qué no puede decir que soy abogado de algunos presidentes de este país, nacionales e internacionales? Creo que es un honor para cualquier persona, ¿verdad? Y un hombre con 40 años que haya defendido a 3, ya 4 presidentes de la República, 2, 3 presidentes internacionales, empresas, equipos de fútbol, no poder decirlo. Y después, y aquí viene lo más grave, ellos censan, hacen un ejercicio de censar todo lo que ellos mismos, lo que íbamos a decir, nuestras líneas, lo aprueban, grabamos y ahora se quejan. Entonces no hay que caer en estas provocaciones. El Ecuador necesita gente capaz, con valores, con conocimiento, personas que vayamos a recuperar la institucionalidad, y por lo menos tenemos que debatir y tenemos que reconstruir este desastre que permanentemente Guillermo Lasso, junto a sus secuaces ahora que tiene en Carondelet, atacan a los ciudadanos. Eso es lo que tiene que preocuparnos a los ecuatorianos. Doctor Vera, buenos días, Noris Arroyave. Pero ¿no le parece a usted que tener tanta afinidad política, por decirlo de alguna forma,
no es volver a lo mismo, pero con otro nombre, o sea, cambia la bandera. Tenemos un consejo en ese momento de participación ciudadana que es notoriamente que a veces responde a ciertos llamados de Carondelet, en este caso, que, ojo, ahora es el presidente Lasso, pero después de 2 años, 3 años puede ser otra persona, no, puede ser otra persona sin nombre. Entonces, realmente el Consejo de Participación Ciudadana, la esencia debería ser que sea completamente independiente para que pueda actuar en beneficio de los ciudadanos sin bandera política alguna, sin color de camiseta alguno. Eso es un poco lo que se ha puesto en debate viendo el video, que definitivamente tiene una afinidad política, o sea, intención, ritmo, todo, discurso, no podemos negarlo tampoco. Sí, mire, aquí hay que, insisto, hay que seguir la ley. La ley es clarísima. Nosotros, en mi caso, a mí me impugnó el CNE y tuve que defenderme ante el contencioso electoral para que acepte mi candidatura, por tontería, ¿no? Porque había una carta que tenía firma electrónica y con la cédula, según el CNE, no coincidía la firma electrónica con la cédula. Claro, pues si la una es un QR, la otra es una firma. Pero lo más importante es que no se está incumpliendo. La ley es clarísima. No habla de afinidad. Nadie puede ser vetado por su afinidad. Lo que se puede vetar es por su afiliación. Y la ley dice que, en este caso, para esta candidatura, ninguna persona puede tener más de 5 años o antes de 5 años afiliación política a ningún partido. En mi caso, nunca en mi vida me he afiliado a ningún partido político. Nunca. Simplemente, entonces, si estoy cumpliendo la ley, porque a alguien se le ocurre, o sea, mañana, si a estos señores se le ocurre, oiga, usted no puede ser barcelonista, usted no puede ser MLCista, usted no pudo haber sido jugador de fútbol, eso lesiona la democracia. ¿Sabe cuál es el problema, Noris? Y que es aún más grave, que estamos normalizando esto. ¿Por qué? Porque el gobierno y su discurso maligno, demagógico, absurdo, cada vez que quieren ejercer cualquier acción, lo primero que te hacen es limitar nuestros derechos. ¿Qué han hecho a favor de la seguridad? Nada. Encerrarnos en nuestras casas. 6 estados de excepción. ¿Han resuelto algo? No. Y es extraño porque parece que Guillermo Lasso era este niño, ¿no?, que tenía amigos imaginarios, ¿no? Uno bueno y uno malo. Y encima, como le caían mal a los dos, lo dejaban botado y por eso creo que tiene esta actitud. Él mismo inventa sus mentiras de decir que estamos en un país bien. Y lo dice abiertamente en foros internacionales. Y él mismo inventa un maligno, supuestamente que todo esto es por culpa del narcotráfico. Tenemos que dejarnos esta farsa, estas mentiras. Si nos damos cuenta, este gobierno es el gobierno probablemente ahora el más corrupto, pero ha sido el que ha utilizado más demagogia para gobernar. Y no se puede gobernar con demagogia, porque los ciudadanos finalmente salimos afectados. Ok, doctor Vera, vamos a sus propuestas de campaña, sus propuestas para participando en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué le ofrece o qué los ecuatorianos pueden ver en Allen Berbera? ¿Qué los ecuatorianos pueden ver en Allen Berbera que realmente vayan a sentirse representados en un Consejo de Participación Ciudadana que está completamente desgastado? O sea, se acaban de ir todos. Todos. Es que mire, imagínense eso, cuando que una función del Estado no tenga nadie en este momento. Es tan absurdo como que le diga, oiga, mañana no hay presidente y nos quedamos, ¿qué ha pasado? Imagínense el caos que ocurre. Mañana nos quedamos sin función judicial. El caos que sería. El problema, o la suerte, hasta en eso tenemos suerte los ecuatorianos, que estos golpes de estados, estos golpes institucionales, no lo han hecho la presidencia, lo han hecho a la función. Sin embargo, ¿qué ofrecemos? Y no quiero ofrecer, suena como a promesa, que vamos a cumplir y no nos vamos a inventar aquí el agua tibia. Vamos a fiscalizar. Señor Guillermo Lasso, usted y toda su familia van a ser los primeros denunciados, los primeros fiscalizados en todos estos actos terribles que están cometiendo. Eso respecto al control anticorrupción. Segundo, vamos a devolver el Consejo de Participación al territorio. De la mano con todas las alcaldías y prefecturas vamos a generar presupuestos participativos, porque es vital que cada una de las personas que nos ven, que nos escuchan, en sus lugares de trabajo, yo siempre lo escucho en mi casa, cuando te estás desplazando al trabajo, cuando se están desplazando en el autobús, donde estén, vuelvan a tener voz, doctor, a través de denuncias y a través de acciones. Si gana el sí en la pregunta 5. Mire, si gana el sí en la pregunta 5, que Dios nos ampare, porque se va a generar un vacío legal y una falta institucional nunca antes vista en este país.
Ni siquiera cuando Guillermo Lasso quebró este país en el año 98, ni siquiera cuando Lenín Moreno junto a Guillermo Lasso con la consulta mentirosa del 2018 generaron el caos que se está generando ahora. Porque si llega a ganar el sí, en la pregunta 5, no es que solo son 2 años. 2 años los que establece la ley. Pero ¿qué va a ocurrir mañana? Como la iniciativa de ley para la reforma es de presidencia, si Guillermo Lasso nunca la envía, ¿qué ocurre? Si viene un nuevo presidente y tampoco envía la reforma legal, ¿qué ocurre? Los anexos hay que leerlos. En los anexos no existe ninguna sanción para el incumplimiento de la reforma legal. Ninguna. No ni para el Ejecutivo ni para el Legislativo. Para nadie, pues. Nos están queriendo mantener a la peor fiscal del que ha existido en la historia del país. O sea, a la 10/20, el subrogante. Vamos a mantener, insisto, ya está de frente, cínico, no tienen vergüenza. ¿Cómo es posible que el concurso de Contralor lo pararon? ¿Para qué? Para que se mantenga el que está actualmente, que es el servicial simplemente a Guillermo Lasso. Ataca a los otros candidatos. Es una persona que al que le cae mal a Guillermo Lasso le abre 50, 60 indicios de responsabilidad penal. Vamos a mantener al superintendente de bancos, que no se sabe cuál está en funciones, pero porque tenemos 2. Vamos a mantener a todos los superintendentes que no hacen nada por el país. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado ni no tomarnos a la ligera. Miren, ya tomarnos a la ligera al país le está costando actualmente más de 4.500 muertos. Y cuando me dice, ¿usted hace proselitismo? Le digo, no, digo la verdad, porque antes sí estábamos mejor. No habían vacunas, no habían 4.500 muertes, no había 100.000 alumnos que no podían entrar a la universidad. Entonces hay que devolver a este país, por lo menos ese país que día a día contábamos obras, inauguraciones de obras, no el país que tenemos, que contamos día a día muertos. Ok, doctor, ¿y cómo usted hablaba de trabajar en conjuntos alcaldías con prefecturas? El presupuesto del Consejo de Participación Ciudadana en gasto corriente se va casi todo. Y además de designar estas autoridades de control, tienen otros trabajos y otras tareas que son importantes para la ciudadanía realmente. ¿Cómo va a ser Allen Berbera desde su curul, en el caso de que llegue, para que esto funcione realmente? Mire, hay en el plan de trabajo que se ha propuesto, sobre todo y que se está socializando, en primer lugar es devolver al territorio. Hay que sacar al Consejo de Participación de Quito. Primero hay que sacarlo están como acuartelados, ¿no? ¿Y con qué fondos? ¿Cómo? Con los fondos. El presupuesto. Del presupuesto. Mira, es sencillísimo. La asignación presupuestaria se debe exigir al gobierno que sea incrementada. Si no lo hacen, pues hay que llevar a ese ministro, hay que llevar a esas personas que simplemente no pueden generar o no le dan las asignaciones a juicio político, a denuncias. Eso es un gran peculado. Lo que ha ocurrido en el país, porque claro, recuerden, en la demagogia de Guillermo Lasso, ¿qué dijo? Vamos a eliminar el Consejo de Participación. Como sabe que para eliminarlo requieren asamblea constituyente y sabe que no va a ganar una votación más ni en su casa, no lo hacen a través del mecanismo único legal que es la asamblea constituyente. Es sencillísimo obtener recursos porque la función tiene capacidad de autogestión. Vamos a trabajar, y es lo más sencillo, poder generar a través de organismos internacionales, sobre todo la presión para que se asigne. Y ojo, que el presupuesto para el Consejo de Participación, insisto, no es el más importante. El más importante es devolver la asignación presupuestaria para seguridad, para educación, para salud, para frenar esta migración absurda que nuevamente nos está llevando Guillermo Lasso. 7:03 de la mañana. Muchísimas gracias al doctor Allen Berbera, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchísimas gracias, como siempre, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias a la gente que nos ve. Recuerden, este 5 de febrero, casillero número 2, Allen Berbera, en la papeleta de hombres. Vamos a transformar el país y vamos a devolverle la dignidad a todos los ecuatorianos. Perfecto, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y luego regresamos con el doctor Tito Nilton Mendoza, candidato a la alcaldía de Puerto Viejo.